Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mitre García Rincón, estudiante en formación de séptimo semestre de Administración Pública Territorial y pertenezco a la CEPAD de Ocaña. En el día de hoy nos encontramos en la residencia del profesor Wilson Ramírez, en el cual vamos a realizar una charla de forma educativa e informativa sobre el contexto histórico del municipio de Ocaña. Profe, estamos en el módulo de teorías y enfoque del desarrollo territorial bajo la docencia de la profesora Lucy Ramírez y estamos estudiando el plan de desarrollo municipal de la actual administración y queremos, como el grupo a nosotros le corresponde, el contexto histórico de los hechos más relevantes que pasaron en el transcurrir de la historia del municipio de Ocaña. Y queremos como iniciar, profesor Wilson, desde el punto de partida del año 1988, y es en ese año donde se inicia el voto popular, donde se implementa. Quisiera que usted nos contara cuál fue el primer alcalde elegido por medio del voto popular en el municipio de Ocaña. Bueno, gracias por la presentación y la oportunidad de colaborar. Afortunadamente mi misión en la tierra la tengo yo entendida como de servicio, sin solicitar ni esperar ninguna contraprestación. Los estudios históricos de Ocaña, que por cierto han estado un poco mal enfocados, ya tendrán publicaciones dentro de poco para aclarar algunas cosas. En la parte de Ocaña tiene un cambio bastante importante desde 1988, como usted lo refirió, cuando por reforma constitucional se les cambió a los municipios la forma de elección del alcalde. Es decir, los alcaldes anteriores eran elegidos por el gobernador al gusto de él, los cambiaba cuando él deseaba. Y luego ya viene con la reforma que empezó a regir en 1988, cuando se establece que el alcalde tenía duración de 3 años y que era elegido por voto popular. Y el primero que salió favorecido con esta elección fue el doctor Jesús Claro Bayo, quien durante su administración, que por cierto fue muy correcta, fue muy ajustada a las normas legales. El doctor Claro Bayo era una persona realmente con unos atributos, digamos, de preparación y de comportamiento realmente valiosos. Entonces él se dedicó prácticamente a organizar el municipio en los distintos aspectos, el aspecto fiscal, el aspecto económico, en fin. Por eso la acción del doctor Claro se concretó en organizar el municipio de Ocaña entre 1988 y 1991, que es cuando viene el segundo alcalde. Posteriormente a él fue elegido el doctor Eduardo Vergel Prada, quien ya tuvo una visión más amplia, ya encontró el municipio organizado, tuvo una visión más amplia y empezó a actuar de una manera diferente, muy importante, que fue lanzar la administración municipal fuera del contexto urbano, porque en aquella época los primeros alcaldes se dedicaban más que todo a atender los aspectos urbanos, o sea, la cuestión del mercado, la cuestión de las comunicaciones aquí en la ciudad y a la cuestión educativa, los colegios, en fin, pero él ya lanza la acción fuera. Por ejemplo, él estuvo muy interesado en que se pudiera llevar a cabo una campaña que se hizo en aquella época para que se creara el nuevo departamento de Caro. Y en esa acción él intervino, fue con un grupo de personas entre las cuales iba yo a Agua Chica, para llegar a contacto con Agua Chica, y que lo que se quería era que la parte sur del Cesar con la parte occidental del norte de Santander, con occidental, formaran ese nuevo departamento. Cosa que los aguachiquenses rechazaron rotundamente, porque dijeron que Ocaña no tenía ningún mérito para ser capital de departamento, y que si se creaba el departamento la capital iba a ser en Agua Chica, lo cual fracasó. Y entonces este alcalde, Eduardo Vergel Prada, pues dejó otras acciones como la construcción de la terminal de transportes, que eso fue obra de él, y otras acciones que también fueron relevantes. Por ejemplo, él también actuó mucho en armonía con la Iglesia Católica para darle realce a las actividades religiosas, especialmente la Semana Santa. Entonces esa fue la obra que nos dejó Luis Eduardo Vergel Prada, grandiosa por cierto. Después de Luis Eduardo Vergel Prada gobierna Alsina, Manuel Salvador Alsina Carrascal. A él hay que tener en cuenta que gobernó 2 periodos consecutivos. Y el doctor Alsina hizo mucha obra de reconocer en el aspecto cultural. Él desarrolló mucho, se dedicó mucho a favorecer la cultura en Ocaña, a favorecer a los artistas, a los escritores, en fin, a todas estas personas en Ocaña, a favorecer a los artistas, a los escritores, en fin, a todas estas personas que de una manera u otra trabajan más por lo que su corazón o su inclinación le dice, que por cuestiones económicas. Esa fue una acción del doctor Alsina que vale la pena.
Profe, después del mandato de los dos mandatos de Manuel Salvador Alsina, tenemos a José Aquiles Rodríguez Martínez. Sí. Y su periodo de gobernanza pues también dura 3 años, 1998 al año 2000. Sí, hay que recordar que con José Aquiles ya se instaura por un tiempo, José Aquiles Rodríguez, un tiempo bastante tenso, la presencia de alcaldes foráneos, porque los dos primeros, el uno pues había nacido en la playa, pero él se había establecido en Ocaña, el primer alcalde, y el otro, el segundo alcalde, que era Cañero, y ya con este empiezan a pasar presencia alcaldes de otros municipios que nacieron, eran oriundos de otros municipios, por ejemplo, el caso de José Aquiles Rodríguez. Este señor era, me parece que era de Teorama, por allá de San Calixto, y entró a dirigir el municipio con unos fines muy diferentes, como que había cosas torcidas en el sentido del sometimiento a la ley, y él al final pues, tuvo un fin bastante trágico, pero durante su gobierno él se concentró fue en esas cosas, en cuestiones como muy privadas y como muy fuera de las normas legales. Eso es la verdad, y no dejó que se sepa una obra, una acción, una actividad que haya favorecido a la comunidad ocañera. Después de José Aquiles, entonces sale elegido Francisco Antonio Coronel, que ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido Ocaña y que dejó muchas obras, comenzando por la remodelación total de la Plaza Parque 29 de Mayo, que era una plaza, eso era el nombre que le decían en la plaza, vamos para la Plaza Parque 29 de Mayo, que se llama así porque tiene una parte frontal frente a la alcaldía, que es plaza porque está tapada, no tiene árboles. Las plazas se diferencian de los parques, que los parques tienen árboles y las plazas no, son desnudas, para que tengan otras utilidades, otras aplicaciones. Y él hace esta remodelación que hoy todavía está vigente, la remodelación de la Plaza Parque 29 de Mayo. Hace el trabajo de complementación del Río Chiquito, de la paralela del Río Chiquito, que incluso la canaliza, y entonces eso era para darle salida para que el transporte no se concentrara en una sola vía, que es la de la llanada al llano. Y hace otra serie de obras que deja en alto el nombre de Francisco Antonio Coronel. Incluso tuvo que estar, digamos, simbólicamente preso 3 días en la policía, porque se negó a cumplir con una norma, una orden legal que a todas luces era negativa para el municipio y que no tenía realmente justificación. Esa es la acción de Francisco Antonio Coronel, que yo la hago destacar porque fue un hombre que hizo bastante por Ocaña y que dejó una buena impresión de su comportamiento. Y después de Francisco Antonio Coronel, que le dejó el municipio saneado. Sí, y un dato muy relevante para los compañeros de clase y para la docente, que usted fue el asesor de Francisco Antonio Coronel, usted le daba asesoría para conducir el municipio por las mejores tiendas, y usted no recibía ninguna remuneración, absolutamente para nada. Lo hacían por un trabajo, por amor a Ocaña, por esa convicción de querer ver a Ocaña con otra transformación. Entonces, algo de felicitar, y este es el momento de exaltar ese gran trabajo que usted realizó en ese momento. Le agradezco ese reconocimiento. Bueno, y se decía que precisamente Coronel, como hizo también las cosas en todos los aspectos, dejó saneada la parte económica, que con Aquiles Rodríguez había quedado en muy malas condiciones, dejó saneado el municipio en la parte económica, algo parecido a lo del actual alcalde, que encontró el municipio desde el punto de vista presupuestal, económico, en muy malas condiciones. Entonces él dejó saneado y le entregó el gobierno al señor que después ha sido otra vez a la alcaldía y no lo pasó, fue Luis Alfonso Díaz Barbosa, el cual dilapidó, es decir, se regó a repartir el dinero de manera, digamos, hasta absurda. Y en el gobierno de él se presentaron situaciones tan anómalas como el hecho de que él le tocó, por idea de él, porque él dijo que lo iban a matar, entonces se fue a vivir en el batallón y vivió 3 meses en el batallón y administró el municipio desde el batallón. Y eso eran cosas que no se habían visto ni pensado en Ocaña. Y todo la cantidad de dinero, de presupuestariamente bien que había dejado Coronel, lo dilapidó. Afortunadamente, en esa época, además, el periodo de los alcaldes pasó a ser de 4 años en el gobierno de él, y él ya gobernó 4 años. Entonces, eso es el resumen de hasta la época de este señor del que acabamos de mencionar. Continuando con la línea de tiempo de los alcaldes, pues en este momento pues llega Yebrail Adán Salcedo, que su periodo de mandato lo realiza en el 2008 al 2011. ¿Qué tenemos que decir, profe, acerca de este periodo de gobernanza? Pues Yebrail en principio fue recibido con muy buenas expectativas en Ocaña, tuvo un gran respaldo popular, pero él indudablemente tenía cualidades, capacidades para ser un buen alcalde, pero también como que se dejó
digamos, emborrachar con el poder y empezó a realizar acciones, a efectuar acciones que no tenían ninguna resonancia, ninguna efectividad para la comunidad ocañera. Por ejemplo, él fue a Francia en calidad de alcalde y con todos los gastos pagos, estuvo en Francia, estuvo viajando por distintas partes, con frecuencia se iba para Bogotá, para otras ciudades y se perdió mucho de lo que él estaba realizando, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que que tuvo el acierto, él nombró como secretario de Educación a un docente muy importante en Ocaña, que es Adriano Jacome. Pero Adriano Jacome pues, no estuvo muy de acuerdo con algunas sugerencias u órdenes del alcalde y dijo que no, y volvió otra vez a la docencia. Entonces logró conseguir que le aceptara la Secretaría de Educación a una señora que en este momento está ocupando el cargo de rectora del Colegio Santander de Bucaramanga, que es más importante de todas esas regiones. Ana Isabel Pino Sánchez la nombró secretaria de Educación y ella sí hizo una labor extraordinaria. Por ejemplo, se trajo para Ocaña al Consejo Noruego y el Consejo Noruego pagaba muchísimas acciones para hacer una labor que después nadie la ha oído yo que la quiera continuar, para trabajar y favorecer a las personas que emigraban, que les tocaba venirse huyendo desde la región del Catatumbo y del sur del Cesar. Entonces creó el Consejo Noruego y se hizo un trabajo en el cual yo participé también. Participé, como lo hemos dicho, sin ánimo de lucro, aunque el Consejo Noruego dijo que tenía yo que recibir un pago por eso porque era un trabajo sistemático y ellos tenían que reportarnos que había alguien que estaba haciendo ese trabajo que era relacionado con el conocimiento de Ocaña. Y así fue como graduaron los primeros y únicos bachilleres que eran puros muchachos, puras personas que venían huyendo de las persecuciones. Entonces es un trabajo que infortunadamente en Ocaña yo no volví a oír que lo hayan estado haciendo. Ese fue en el gobierno de Yebrail Adad. Y después tenemos el gobierno de Jesús Antonio Sánchez Clavijo, que también se opacó, puesto que él se dedicó más que todo fue a acciones para favorecerse él, para favorecer a sus amigos, a algunos amigos. Incluso algunos de esos amigos tuvieron la decepción de que no les dio lo que les había prometido y entonces no fue opaco el gobierno de Sánchez Clavijo, fue opaco, no dejó acciones importantes en Ocaña. Después fue elegida Miriam Prado, que incluso fue que yo sepa, el único alcalde de Ocaña que ha estado preso y que estuvo preso con serias acusaciones por malversación de fondos, que ella lograba pues tenía como ayudante a su esposo, que es una persona muy hábil en el manejo administrativo, y lograba sacarla de los apuros. Pero pues ella estuvo en la cárcel, al final pues terminó su periodo, pero terminó en muy malas condiciones en cuanto a fama, en cuanto a exigencias de la comunidad, que se hicieran obras, que no se gastara el dinero en lo que no era importante. Y ella, a su vez, le había ganado en forma, se dijo que quién sabe si sería cierto, fraudulenta, al que siguió después del alcalde, que tenemos aquí enseguida a Samir Casadiego San Juan. Este señor, pues en este momento está cuestionado toda su acción en Ocaña, por todas partes se encuentran son cuestionamientos, críticas, censuras, porque se consagró a tomar recursos y darle fines que no se captan muy bien. Y afortunadamente para Ocaña, digo yo, a Samir se lo reemplazó el actual alcalde, en quien yo tengo puesta toda mi esperanza, cuando yo no tengo ninguna relación con él, ni de saludo ni nada, pero sé que es un hombre honrado y viene de una familia muy buena, de muy buena formación, y él está tratando de aplicar sus capacidades y su poder en diferentes acciones que uno ve, por ejemplo, el haber reunido a los dirigentes de las iglesias, de la católica, de las iglesias protestantes, para que haya unidad, que no haya peleas, choques entre las personas que profesan diferentes creencias religiosas. Profe, continuando con esta charla, pues también nos gustaría tener ese conocimiento o esa parte de la historia por parte suya del conflicto armado que se da en el municipio de Ocaña, a partir de qué fecha se da ese conflicto armado y cómo se maneja el orden público dentro del municipio. También una de esas causas es la desescolarización y que nos hablara un poquito también de la lucha contra el palanquismo que se da dentro de este municipio. Bien, son fenómenos que se integran dentro del devenir, del transcurrir de la vida social, y que una comunidad político-económica como es la comunidad ocañera, hay que recordar que Ocaña es el centro, ha sido el centro porque de aquí fue donde salieron a fundar o a crear, que no hubo fundación sino más bien creación de los municipios vecinos, Ábrego, Convención, La Playa, todas estas poblaciones se crearon a partir de Ocaña, incluso dos poblaciones que se las quitaron a la región de Ocaña y se las
pusieron a administrar el departamento de Cesar, que son Río de Oro y González. Esos son los cañeros, totalmente han sido cañeras. Tanto el hecho que el municipio de Ocaña está cortado y para llegar usted a Botaré tiene que pasar por Río de Oro o por González. De manera que todo eso es un fenómeno que tiene otras implicaciones y sería diferente la explicación. Ahora, el caso es que en épocas que se van dando según ese devenir, pues Ocaña poco a poco fue cayendo dentro de la órbita de los problemas que son propios de la región, como es el caso de cómo la región del Catatumbo empezó a adquirir importancia, empezó a destacarse, tanto que hoy ya tenemos ahí prevista la fundación de una universidad. Y el futuro de la región de Ocaña va por el lado del Catatumbo, no por el lado que tenemos ahorita, que está, entre otras cosas, agravado el problema con el Tarrita. Entonces allí se presenta que todos los problemas que vienen con el hecho de que la gente de Catatumbo se dedicó a sembrar coca y a vender la coca y hacer, es decir, al punto que Ocaña se volvió centro de narcotráfico. Eso es una verdad, ¿no? Centro de narcotraficantes. Y con ello atrajo a ciertas fuerzas, como fue el caso de la llegada de los paramilitares a Ocaña. Llegaron, se establecieron y ejercieron poder, y bastante poder tenían en Ocaña ellos, los paramilitares, y ajusticiaron a mucha gente que por alguna razón no les parecía bien. Aquí incluso recuerde que hubo la muerte de unos personajes importantes de Ocaña, como fueron los hermanos Fuentes, Rito y bueno, otro hermano, y del representante de la Cámara, Arevalo. Yo también quiero como aportarle un dato ahí para el año 1996. Mi papá también fue ajusticiado por los paramilitares. En ese entonces estaba al mando Milciades y el autor material, digámoslo así, quien dispara es el Indio, que era uno de los más temidos, que actualmente pues se encuentra vivo, pero se encuentra en una cárcel de alta seguridad y pues él en audiencia pública da ese informe de todas las muertes que bajo el mandato de ese señor pues fueron ajusticiados y donde él mismo también reconoce que muchas personas cayeron inocentes. Sí, entonces la presencia de los paramilitares, por ejemplo, y el hecho de que los cultivos de coca atraían a los jóvenes, a los muchachos para encontrar dinero fácil, hizo que viniera la desescolarización. Muchos colegios de Ocaña empezaron a quedar sin estudiantes, a quedar en las aulas semivacías y hubo incluso la idea de que cerrar colegios, posteriormente cuando viene la recuperación, es cuando fundan, por ejemplo, el de La Salle, el Colegio de La Salle, fundan el Colegio Rafael Contreras Navarro, pero al principio la tendencia era que los muchachos, sobre todo los varones, se iban y algunas muchachas también evadían el estudio por la cuestión de la que sabe ya del proxenetismo, prestaban sus servicios sexuales. Esos fueron fenómenos que se dieron en Ocaña y que afortunadamente se han venido superando, ¿no? con la medida que se van cambiando algunas cosas, pero Ocaña no ha sido ajena a todas esas transformaciones o a todos esos hechos aberrantes que han ocurrido en Colombia y todavía pues está ahí, digamos, enlarvado con la posibilidad, Dios quiera, que no ocurra de que vuelvan a resurgir. Esa es digamos, el panorama que presenta Ocaña en este momento, que todavía no podemos llamarnos engaño y decir que estamos muy bien, que ya logramos superar muchas etapas de desmedro, de daño social y que ojalá en el futuro se logre superar. Profe, ¿y cómo podemos luchar contra el palanquismo? El palanquismo es algo también conexo en Colombia desde las altas esferas. El palanquismo, pues, para que entiendan nuestros oyentes que vean este trabajo, es que siempre que las personas no tienen poder, no tienen influencia, no tienen una posición por méritos, sino porque alguien les ayuda. Por ejemplo, se habló mucho que en la administración municipal de Ocaña anterior había mucha gente que no tenía nada que hacer, pero estaban nombrados y estaban recibiendo, porque estos señores eran las palancas políticas, los que hacían campaña en ciertos momentos y los que influían en la gente. Ese palanquismo ha tenido bastante influencia en Ocaña. Creo que ya en este momento, porque yo veo los secretarios del alcalde, son personas totalmente como entregadas y con los méritos propios que están en esas posiciones, en las secretarías. Profe, muchísimas gracias, de verdad que muchas gracias por su espacio, por su tiempo, muy educativa ese contexto histórico que usted nos ha contado. Volvemos, es como si estuviéramos viendo como esa película en nuestras mentes, como volver al pasado, y nosotros como futuros o próximos administradores públicos pues necesitamos de conocer la historia de nuestro municipio, de conocer nuestro contexto, cómo sucedieron todos estos fenómenos que marcaron la historia de nuestro municipio Ocaña. De verdad que yo quiero que usted, aquí a los compañeros que nos están observando, ¿qué consejo nos puede dar usted a nosotros como futuros o próximos administradores públicos territoriales? Pues digamos, la sugerencia muy cordial que yo le puedo hacer
a todas las personas que de una u otra manera se relacionan con el devenir, el desarrollo de las actividades sociales, es hacerlo siempre con la máxima honradez, con el máximo espíritu de servicio, que uno recibe un sueldo y tiene que acomodarse a ese salario cuando está trabajando no se debe nunca caer en la tentación de que hay que conseguir plata de cualquier manera. Y no, si usted está ganando un sueldo es porque está trabajando en algo, está haciendo algo para la entidad o sociedad que lo esté dando el impuesto. Eso nos hace falta mucho en Ocaña, y el espíritu de ganar las cosas de manera honesta, correcta. Muchísimas gracias, profe. De verdad que pero muy agradecido el grupo número 1 que lo conforman Charis Berger, Karina Navarro y quien les habla, Mildred García. Estamos muy agradecidos por este valioso tiempo que usted nos ha regalado de su espacio, de dejarnos entrar a su vivienda. Muchísimas gracias, compañeros y profesora, y espero que les haya gustado esta entrevista bajo el profesor Wilson Ramírez.